Jesucristo la vida, la luz, trae del cielo la eterna verdad, mártir divino que muere en la cruz por darnos libertad. Cristo es pastor enviado, divino Emmanuel. Él me conduce por sendas de paz, como a su oveja fiel. Quita del alma la negra maldad, limpia benigno el infiel corazón. Es su carácter de suma bondad, la misma compasión. Cristo es pastor enviado, divino Emmanuel. Él me conduce por sendas de paz, como a su oveja fiel. Fuente preciosa de gracia y salud, agua que limpia de toda maldad, quiere llenarnos de su plenitud y de su santidad. Cristo es pastor enviado, divino Emmanuel. Él me conduce por sendas de paz, como a su oveja fiel. Buenos días, Dios los bendiga. Vamos a leer el Salmo 46, a meditar sobre el Salmo 46. Entonces vamos a proyectarlo. Y bueno, pónganse las manos del Señor en disposición. Recuerden que si hay algo que les llama la atención, pueden comentarlo, subrayamos, aunque no se sepa qué es. Recordemos que este estudio es en tiempo real, como sale, no, acá no hay nada preparado, es lo que el Señor vaya revelando, vaya poniendo al corazón. Acá no hay nada, digamos, premeditado. Bien, vamos a leer, dice, para el director del coro, Salmo de los hijos de Coré, compuesto para Alamot cántico. Alamot es, bueno, una señal de, dice acá, posiblemente para voces de soprano. Recordemos que estamos leyendo cánticos de esa época. Y dice lo siguiente, los 3 primeros versículos. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Bien, meditemos unos segundos y si alguien quiere participar, por favor, puede hacerlo. ¿Alguna hermana? Llama la Hermano Tommy, atención qué algo. casualidad. El otro día imprimí algo acerca del Salmo 46. Este pastor estaba hablando. Cada versículo lo analiza. Permítame, voy y busco, mientras que quizás haya otra persona que tenga otro comentario. Yo Sí, quisiera señora. compartir lo que... Claro, sí, señora. Bien, ¿alguien más? Yo me preguntaba si alguien de nosotros puede tomar tal resolución,
porque ciertamente el Señor es refugio y fortaleza, pero no siempre eso es una realidad en nuestra vida, ya que nosotros somos seres con mucho miedo, ¿no? Y acá pienso que el tema es el temor. Y los salmos no tienen muchas promesas maravillosas. Entonces, cuando dice no temeremos aunque la tierra sufra cambios, aunque los montes se deslicen al fondo, es cuando realmente hacemos de Cristo nuestra fortaleza, nuestro refugio. Es como un resultado, una promesa, no sé qué piensen ustedes. Lo encontré. So, tú vas a tener que traducir por mí. Yo lo leo en inglés y tú Ok. lo traduces. Bueno, vamos a intentarlo a ver, con la ayuda del Señor. Dice, God, the refuge against the raging of nature. Es en los versículos 46 del 1 al 3. Sí, nuestro refugio contra las cosas de la naturaleza, los fenómenos, ¿sí? So, the psalmist pictures one of the most frightening and catastrophic natural disasters imaginable. O sea, sí, dice que el salmista describe uno de los más desastrosos, catastróficos desastres naturales que nadie se puede imaginar. Temblores, las montañas que se parten, dentro del mar. Hablaba en California, dice que las montañas a veces, mejor dicho, siempre se están quemando en los veranos. Pero dice que lo que describe el salmista es algo peor de lo que sucede en California. Aquí dice, como nuestro refugio, Dios, we can flee to God. Podemos volar hacia Dios, ¿cómo se diría? Podemos ir hacia Dios. ¿Sí? Ir pronto hacia, sí, volando. And find relief and comfort, y encontrar Consuelo. Consuelo y relief. Y gozo, delicia. Amén. Es nuestra fortaleza. Nosotros descubrimos la fortaleza hecha perfecta en nuestras debilidades. En nuestras debilidades, así como confiamos en Él. A través de la confianza en Dios, la perfección, o sea, nuestra debilidad se hace perfecta cuando confiamos en el Señor. Esto está en 2 Corintios 12:9. Nuestra debilidad se hace perfecta. Dice que la protección y la fortaleza están inmediatamente disponibles. O sea, no tenemos que pensarlo, está ahí. Y dice que, ok, nosotros vamos a tener tribulaciones y todo tipo de... No estamos exentos como cristianos, pero que no olvidemos que podemos volar inmediatamente y pedir la ayuda de Dios, que Él siempre estará ahí con nosotros. Esto me hace recordar en la época cuando vivía en Bogotá, allá con los misioneros. Fue curioso porque el Señor me da un sueño y luego llegan unos misioneros y se los da a ellos también. Y lo curioso es que, para no hacerlo largo en ese sueño, yo no conozco Nueva York, pues sí, nunca he ido ni estado en los rascacielos. Yo me encontraba en los rascacielos y eso empezaba a desmoronarse, o sea, a caerse literal, y las aguas bramaban y se entraban como si fuera hacia Nueva York. Cuando yo veía que eso caía, yo iba cayendo porque yo estaba como en la parte alta y quedé como de pie y otro señor quedó paralizado sosteniendo a su hija. Él muere ahí en el sueño, pero sostiene a su hija. Y yo como que ya puedo como moverme y el Señor me dice avanza, yo voy y agarro a la niña y nos vamos. Y luego el Señor me pasa hacia la escena Colombia, terremotos, de todo.
Y bueno, ya a la final le digo, voy como subiendo como hacia la montaña, ya saliendo del pueblo, y me dice una señora, Elcira, venga, cuénteme qué es lo que está pasando. Ya que Dios le habla a usted, cuénteme. Yo le dije, ay, sí, camine, yo la llevo a la iglesia adventista para que le digan. Y entonces en ese momento escucho una voz del cielo que dice, ¿cuál iglesia adventista? Si la iglesia no está allá, es lo que tú aprendiste, tienes que enseñarle a ella. Y yo me quedé como en shock, pues eso fue un llamado para mí, pues ahí empiezo como a estudiar y a profundizar, ¿no? Porque pues uno realmente iba a ir a sentarse y no a aprender con el Señor Jesús, a tener conocimiento con Él. Entonces, en medio de esto, yo digo que esto es profético, lo que va a suceder para el pueblo de Dios, para el último tiempo, y está sucediendo y va a suceder todo lo que son tsunamis, todo eso, tantas cosas que realmente el pueblo irá a atravesar también finalizando esta historia. Y hay una palabra que era la que hablaba Tommy, dice, por tanto no temeremos. Ahí Satanás sabe cómo trabajar con nosotros y es con el miedo. El miedo nos paraliza, el miedo no nos deja crecer ni avanzar. No nos deja ir hacia Jesús como nuestro refugio y fortaleza. Y el miedo también nos impide conocer a la persona de Jesús. Y de esa manera es como, digamos, a pesar de que es profético, también podemos estar pasando en este momento por situaciones difíciles donde vemos que todo empieza a agitarse, todo empieza a moverse, a temblar y uno a asustarse, que no sabe realmente si el Señor está con nosotros, en qué momento quizás yo me quedé como una oveja descarriada mirando donde no tengo que mirar o avancé y perdí de vista a Jesús. Entonces, el miedo también nos muestra que no conocemos a la persona de Jesús. ¿Y cómo me escuchas? Sí, hermano. Esto lo pienso yo todos los días. Sí, señora. Yo pienso, bueno, yo sigo la iglesia adventista, yo sigo a Jesús, yo guardo el sábado por el miedo a quemarme después, que cuando venga el juicio, verdaderamente estoy convencida del sábado, estoy convencida de todo esto. Claro que sí, cuando yo veo cómo Dios me ha protegido, cómo me bendice diariamente, cómo me ayuda en todos los problemas, qué bendición. Pero al mismo tiempo, lo que dice la hermana Elcira, miedo es una cosa tremenda. Miedo es una cosa tremenda, pero es por... nosotros todos venimos de una familia disfuncional. Es así, porque por el pecado, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Okay. Sí, hermano. Entonces, yo en estos momentos estoy... yo quiero ser honesta con ustedes. Estoy viendo una psicóloga. Ella me está ayudando con cuestiones de mi niñez. Entonces, cuando yo conocí a Jesús, en diferentes denominaciones, y luego ya vine a la iglesia adventista porque definitivamente la iglesia adventista tiene un mensaje especial. Entonces, tú estás aquí, estás lidiando con dos cosas. Estás tratando de sanar tus traumas y estás siguiendo una doctrina. Aquí por este lado te dice no puedes hacer esto, esto y esto y esto, o esto es lo que va a pasar, mientras que por el otro lado estás en un proceso de sanación. Entonces yo digo, estoy poniendo trama a más trama en cuestión de doctrinas de aquí y allá. O sea, tengo que separar la religión de Jesús y ese es el problema. ¿Seguimos una religión o seguimos a Jesús? Pero no me tomen a mal. Yo estoy segura, como dice Pablo, cuando Jesucristo estaba con la gente y esta gente decidió no seguirlo más. Entonces Jesús le dice a los apóstoles, bueno, ¿ustedes también me van a abandonar?
Y dice Pedro, pero ¿para dónde vamos a coger? No hay dónde más. Lo mismo digo yo. Después de la iglesia adventista no hay más. ¿Están de acuerdo conmigo? Total. Lo que yo voy, no sé si de pronto cabe la aclaración cuando Dios muestra que la iglesia no va a estar, se refiere es como organización, pero como principio, como lo que creemos, pues somos la iglesia del Señor, el pueblo remanente. Movimiento. Movimiento. Y entonces, pues, sí, el problema es que, hermana Liliana, todo lamentablemente, cuando llegamos a conocer el Evangelio, lo volvimos todo muy religioso. Sí, sí, señora, eso fue lo que pasó conmigo. Yo Muchos. Yo me fanaticé. Entonces, yo llegaba a mi casa y mi mamá, es que tenemos que guardar el sábado, porque nos van a... Terrible, ahora que mi mamá falleció y pienso en todo eso, digo yo, Dios mío, perdóname. Y yo sé que Dios me entiende. Yo sé que Dios sabe, pues, o sea, tenemos diferentes etapas. Y ahora estoy en la etapa de no seguir una religión, pero sí, ¿estamos de acuerdo? O sea, usted está en la etapa en la que varios andamos acá en este grupo, conociendo a la persona de Jesús. amén. Sí, señora. Y entonces eso toma mucho, toma la palabra desendoctrinarse, ¿cómo es el asunto? Sí, undoctrinated, sí, Yo- quitarse el chip que nos Yo pusieron. diría desprogramarse. Desprogramarse, sí. O sea, qué bueno, porque yo a veces pienso y yo le pido a Dios, Señor, no quiero lo que yo opino, traer dudas a la gente, pero me gusta ser sincera con lo que di, con lo que soy. A Jesús también. Yo espero no ofender a nadie. No, no se preocupe que en eso andamos aquí más de uno. Buenísimo, estoy entonces con el grupo apropiado. Dios sabe cómo juntar a su pueblo, dependiendo de las necesidades que tenemos. Y las necesidades en este momento urgente con el Señor, para nacer de nuevo, ser una nueva criatura y vivir verdaderamente la justificación por la fe, pues primero tiene que trabajar con nuestros traumas, con nuestros problemas del pasado, heredados, no heredados, propensionales, aprendidos, hábitos, y llegamos y todo fue religioso. Usted debe hacer esto, pero realmente en su vida no ha pasado nada, sigue igual. No. Y entonces lo que pasa es que debemos sanar esos traumas para ser libres de ese encarcelamiento en que estamos, salir de ahí y seguir a Jesús como Él quiere que lo sigamos, sin miedo y con, amén, yo estoy en ese proceso, yo le pido a Dios que me libere de todo eso. Bueno, yo Amén. que estoy, y bueno, yo sé que aquí, pero tengo que hablar por personal, estoy en eso igual, pero bueno, cada quien, Dios le pone a quién, con quién trabajar, y en su momento, bueno, yo he aprendido hace mucho tiempo trabajar esos traumas, porque sí, son familias disfuncionales por el pecado. Lo he venido trabajando con Jesús y de verdad la sanidad literalmente la da Él. Y esto me ha llevado cada día a conocer un poco más de Jesús. Y a raíz de que sucede esto, a aprender a creerle menos a Satanás y creerle más a Dios y tener menos miedos. Porque los miedos son lo que nos paraliza. Y con los miedos nos impide que tú puedas llegar a conocer a la persona de Jesús y crecer con Jesús. Muy bien, como tú dices, ahí estamos todos y precisamente hermano Tom, la psicóloga me puso, ella es adventista,
Y quizás, no sé ustedes qué opinan de los psicólogos, pero yo he venido orando, Señor, yo necesito un counselor. Por años y años, yo necesito a alguien, yo necesito hablar con alguien, yo necesito un profesional. Y yo sé que a veces tenemos mala reputación, los psicólogos tienen mala reputación porque han estudiado Freud y toda esta gente, pero yo veo que ella es diferente. Yo dije, bueno, voy a estar con ella las primeras semanas y veo, va por otro lado, o sea, yo tengo que experimentar primero. Pero me gusta porque oramos y ella todo lo basa en la Biblia y me dice, tienes que aprender del gozo de la paz de Dios. Busca de tarea todo lo que sea paz y gozo. Ya yo hace años me había anticipado a buscar cosas y encontré el Salmo 46 que dice, Our sufficient God. God es suficiente para nosotros. Y mientras que estamos hablando, estoy aquí colocándolo en un traductor desde inglés a español. No, qué pena, no quiero quitarle tiempo a Tom. I'm sorry. No, este no es mi espacio, es el espacio de todos, hermana, no se preocupe. Eso es lo que Para eso hacemos. es, para hablar. Cada sábado hacemos eso. Y si así Dios lo ha decidido, así es. Porque es que, por eso le digo, volvemos a ser muy religiosos. Y si alguien tiene la necesidad de hablar, pues imagínense en sábado santo, ¿para qué está? La misericordia es lo que Dios quiere. Sí, Amén. no venimos a cumplir programas, no es la idea. señor. Qué lindo, qué lindo. Yo esta mañana estaba pensando, ¿qué voy a hacer? Yo necesito estructura, ¿ok? Estudio mi escuela sabática, yo todavía la estudio. Y me decía, a ver, ¿qué más hago? ¿Qué voy a hacer? Porque mi hija estuvo en un crucero y llegó enferma de COVID y yo la estuve visitando, por eso no fui a la iglesia y estoy aquí hoy. Espero que no me enferme, pero fíjate, entonces me acordé, pura, así, tal, el grupo de Paola y de Elcira. Dije yo, ay, hace rato que no estamos juntos, que no los visito. And voila, I'm here today with you. Y I aquí love you están con guys. nosotros. Thank you. Eso lo puso el Dios Señor. quiere. Los quiero mucho, de verdad que los quiero mucho. Nosotros también, hermana Liliana. Igual, hermana Liliana. Bueno, cantemos. Yo tengo un ok. parrafito Ujú. que me hizo meditar también escuchándolos sobre hacer de nuestro Jesús nuestro refugio y fortaleza, ¿no? Que es algo también que no sale de nosotros, pero que el Señor lo da. Y me llamó la atención porque acá habla del yo, ¿no? Como entre más, como que desconfiemos del yo, entre más dejemos el yo, más podemos hacer de Jesús nuestro refugio y fortaleza para todo esto que hemos hablado. Y dice acá, es un corto párrafo de sermones escogidos en la página 81 que dice que alrededor de nosotros hay olas grandes y rocas escondidas que pueden hacer pedazos nuestra embarcación, hablando de nuestra vida, ¿no? Y dejarnos como náufragos desamparados, a menos que hagamos de Dios nuestro refugio y fortaleza. Todos hemos de desconfiar del yo. Nuestra manera de hacer las cosas y nuestros planes e ideas quizás no sean lo que Dios apruebe, pero debemos mantenernos en los caminos del Señor para cumplir con su voluntad y hacerlo nuestro consejero. Y entonces, alejados del yo, actuaremos por fe. Quería compartirles ese párrafo que me acordé. Mientras Jessie leía eso, me puse como a reflexionar ahí. Y yo decía, ¿cómo puedo relacionar el miedo con el yo? Cuando yo tengo miedo, para empezar, yo tengo miedo, me estoy centrando en mí misma. Dejé de mirar a quién, a Jesús. Y lo primero que hago es cómo lo soluciono yo sola. Cómo yo avanzo sola.
cómo a través de eso Satanás empieza a llenarme una cantidad de ideas en mi cabeza que quizás nunca van a pasar, ni están dentro de los planes de Dios, pero como ahí me estoy concentrando es en mí yo, en cómo voy a salir de esta situación, cómo voy a soltar lo que vengo cargando hace tanto tiempo. Y es difícil, por eso les decía, que mientras eso reine el miedo, que es lo que hablaba Jessie en el yo, que es uno de los aspectos, el miedo, porque hay otros aspectos como un orgullo, tantas cosas, como es natural que se me dificulta ir a buscar de Jesús, porque yo lo dejé ya de mirar. Y me estoy concentrando ¿quién? En mi problema, en mi situación, no en lo que Jesús puede hacer en sanarme, en libertarme y en ayudarme. Hay un pastor que decía, todo lo nuevo produce temor. Y a través del miedo es como los demonios trabajan en la esfera de nosotros. Nos rodean, impidiendo que entre la luz, impidiendo que podamos ver a Jesús. Y pues eso tiene que ver con el yo. Cuando podemos entender, como decía un pastor, un predicador que le escuché su testimonio decía, toda la vida a mí me tocó tan duro de pequeño, son esos traumas que estaba hablando la hermana Liliana, y yo aprendí en la vida a defenderme solo, a hacer todo solo, yo. Si quería estudiar, me tocó hacerlo yo. Ir a trabajar para poder estudiar. Así que cuando conozco el Evangelio, tengo conocimiento acerca de Dios, pero no conozco a la persona de Jesús. No conozco a la persona. Pues es que lo que yo sé hacer, y siempre aprendí de pequeño, por todo lo que pasé en mi familia y lo duro que tuve que vivir, fue hacer las cosas yo solo. Y a pesar de que conozco el Evangelio, lo primero que hago y sigo haciendo hasta que me pego el estrellón, es solucionar los problemas sin consultar inclusive a Dios. Porque yo sé cómo solucionar, yo sé cómo salir. Yo sé que en un tiempo aguanté hambre, pero yo pude salir y hoy soy profesional. Yo sé que todo eso lo hice. Pero un día, después de que conozco acerca de Dios, no a la persona de Jesús, avanzo con mi esposa, con mis hijos y los llevo a una travesía que nos fue muy mal. Pero es que Jesús no estuvo ahí. Yo fui solo. Y quebramos económicamente, todo salió tan mal, no teníamos ni qué comer, no sabíamos ni qué hacer. Cuando ya nos rendimos esa noche, me pareció tan bonito, hermanos, y yo he decidido también hacer eso. Esa noche ellos se sentaron como pareja y empezaron a escribir promesas en una hoja. Y se la leyeron a Jesús y le dijeron, esto dices tú, reclamamos esto en nuestra vida, no tenemos que comer mañana. Todo está perdido. Dicen ellos, aprendimos a que ya nosotros no podíamos hacer nada, pero era la oportunidad de ¿quién? De Jesús. Esta noche nos acostamos a dormir, al día siguiente nos levantamos y todo se empieza a desarrollar. En el carro aparece un sobre con dinero, donde ellos pudieron comprar, devolverse, lo llaman a él, donde él trabajaba, que lo iban a volver a contratar. Y así ellos arrancan. Primero arrancan y no tenían que comer. Ya los carros los había perdido, no tenían ni cómo devolverse. Creo que había quedado uno, pero el más destartalado. Y en ese, atrás en el baúl aparece un sobre que el niño encuentra y dice, pero ¿quién puso esto acá?
Con eso arrancaron, pero antes de irse de la finca, curiosamente llegan unos adventistas y le dice que si que ellos lo habían echado por guardar el sábado, que no sabían dónde ir. Ellos dijeron, nosotros no tenemos nada, tenemos unas vacas, aquí está el terreno, nos tenemos que volver porque pues no, me salió trabajo. Le dijo, pero si usted puede vivir a raíz de eso, ustedes se pueden quedar acá. Así sucedió, se queda esa familia, dijo, con eso para nosotros es suficiente. Arranca y los otros salen. Y de ahí, el plan del Señor para este predicador no era todavía que se fuera para el campo. Tenía una obra misionera que hacer en las ciudades y grandes conferencias que el Señor le tenía a este predicador. Y él dice, ahí aprendimos que no conocíamos a la persona de Jesús. Teníamos conocimiento, mucho conocimiento, que había que guardar el sábado, que había que hacer esto, dejar de hacer lo otro, todo. Sí. Pero toda la vida, lo poco que llevábamos, eso era lo que yo sabía hacer, y para mí se adaptó cuando llegó a la iglesia. Bueno, hay que hacer más cosas, listo, pues las vamos a hacer. Pero el chasco fue brutal, y desde ahí decidimos que no íbamos a volver a avanzar, no íbamos a volver a mover un dedo hasta que el capitán Jesús, que era el que iba delante de ellos, los dirigiera. Y así debe ser nuestra vida. Por eso, como decíamos, si hay que desaprender, si hay que volver el Señor nos desea desprogramar y volver a programarnos, que lo haga Él, para su honra y su gloria. Wow. Y vamos a caminar con Jesús. Amén. Amén. En estos momentos yo desbarate y vuelva a reconstruir mis ¿cómo se diría? Las piezas que quedaron de nuestra vida, toca volver con Jesús a acomodarlas. La mente más, la cosa más complicada, oye. Trabajo. Destrabar eso, destrabar la mente, es lo que le pega a mi Dios. Qué bonito testimonio. Creo que lo escuché en alguna parte, pero wow, es un testimonio tremendo de este pastor, oye. Sí, es que así es la vida de nosotros. Hoy estamos, bueno, hablo por mí también, hace rato el Señor viene trabajando así, desprogramándome, y decidí, sí, ir avanzando con Él. De pronto voy más lento que otros, pero prefiero ir con Jesús lenta, pero segura. Yo también voy como una tortuga. Amén. Amén. Bonito tema, Dios es bueno, oye. Qué casualidad que ustedes estén en cómo Dios nos dirige, ¿ah? Es increíble cómo Él nos une en nuestras experiencias. Es bonito compartirlas. Sí. Y saber que no estamos solos. ¿Saben una cosa? A mí de vez en cuando, o sea, a mí me gusta la gente, yo soy sociable, por eso voy a la iglesia. Este grupo donde yo estoy, ellos están en esa búsqueda de cleansing, la limpieza del templo. Ellos dicen, desafortunadamente, la iglesia adventista se olvidó del tema del santuario. Es a través del santuario donde Dios nos sana, nos limpia y nos prepara para su venida. Y si no estamos en el santuario y si no estudiamos ese tema, yo creo que ustedes ya hicieron ese tema, ¿verdad? El tema del santuario. Está ahí, es el centro del mensaje de Dios, el santuario.
Sí, hermano, hemos tocado varios temas alrededor de justificación por la fe, que es como el centro del Evangelio, ¿no? Y desde luego a la obra de Cristo en el santuario. Okay, okay. So, sí, yo estoy, voy con este grupo por lo que yo no tengo mi familia. Pues mi hija es ortodoxa, ella va a la religión, a la iglesia Greek Orthodox, es la ortodoxa. Y como dos veces son totalmente católicos, pero ella está convencida de la religión y yo la embrace, ¿cómo se traduce? Embrace. Ahora, abrazar. Ahora yo he aprendido no a criticar ni a decir, no, no, es testificar, amarla y orar por ella. Hay mucha gente que está en diferentes religiones y como ustedes dicen, Dios traerá su redil en el momento apropiado. Entonces, la única gente que tengo yo la oportunidad de compartir es con este grupo adventista. Y yo veo que es un grupo sincero. No es un grupo de 20 personas, bien pequeñito. Y nos quedamos en iglesia y tuvimos que reunirnos como por 2 meses en parques, en un parque aquí, en otro parque allá, hasta que uno que se llama The Advent Health nos está ahora prestando un salón. Y nos reunimos en un pequeño salón. Estábamos como Bueno. fugitivos al comienzo. Bueno, lo importante es que el Señor está reuniendo a su pueblo en la ancha faz de la tierra, preparándonos y alistándonos para su pronta venida. Vamos a continuar alabando en nombre del Señor. Amén. Vamos a cantar el himno Cuán firme cimiento. Cuán firme cimiento ha puesto a la fe el Padre en su eterna palabra de amor, que
Vamos con la segunda parte del Salmo 46. Dice lo siguiente. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Bien, meditemos unos segundos y pueden abrir sus micrófonos, participar. Bien, ese río me recuerda al río que vio Juan, también Apocalipsis, ¿no? Y en ese río está el árbol de la vida, a uno y otro lado del río está el árbol de la vida, que es como un arbusto con dos troncos. Es el mismo río. Hay otro río que el Señor le mostró a Isaías, es el mismo río, quiero decir, se lo mostró a Isaías, el Señor, un río que salía del santuario, del palacio donde habitaba el Señor. Ese río también está allí en el Edén, porque el Señor tenía su morada en el Edén. Ese río pues tiene como gran significado, ¿no? Los 144,000 estarán en un río como el cristal, un mar de vidrio, dice Apocalipsis, pero en realidad sí, es como un lago grandísimo. A mí me llama la atención de que estoy de acuerdo con esto que habla Tommy ahí de las 144,000, porque esto lo sitúa como si fuera en esa época. Me llama la atención que al final dice, el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte, y esta última parte, es el Dios de Jacob. Y pues todos hemos leído, y el Dios de Jacob, pues digamos, esa angustia que él vivió la va a vivir la última, digamos, el grupo de los 144,000. Sin intercesor, eso es lo que dice la hermana Helen White, ¿no? Entonces ahí como que confirma esto profético. Sí, y cuando dice bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. Es en la segunda venida cuando él haga el juicio a las naciones. De hecho, ese texto, si mal no estoy, lo usa la hermana Joya allá en ese capítulo, El conflicto de los siglos, donde está escribiendo el juicio a las naciones. Donde dice, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. ¿A qué se referirá cuando dice la ciudad de Dios? ¿Su pueblo o, bueno, no sé? La ciudad de Dios, bueno, está el sentido literal y está el sentido profético, ¿no? La ciudad de Dios en esa época pues era Jerusalén. Pero esto desde luego nos está proyectando un futuro. Con 144,000, entonces la ciudad de Dios viene a ser Sión, la morada del Dios Altísimo, como dice otras partes de la Escritura. No sé que alguien iba a decir algo. ¿Y no es la Nueva Jerusalén? Claro, que queda en el monte de Sión, precisamente. Sí, sí es. Es la ciudad de David, donde Ajá. donde David puso el arca del Señor, fue allí en el monte de Sión. Monte Sión es una de las 7 columnas que rodeaba a Jerusalén. Entonces, sí, la ciudad de Dios, pues es su pueblo. Hermana Ana Milena. Sí, hermano, gracias. Estaba meditando, ¿no? Dice que las corrientes, es como si las aguas pasaran por esa ciudad, ¿no? O sea, como si mojaran esos campos, o bueno, no sé. Dios el recurso contra la furia de las naciones. Estamos en los versículos del 46, del 4 al 7. Sí, sí, señor. Okay. Dice, hay un río. Jerusalén es una de las pocas ciudades antiguas que no está construida sobre un río. Las ciudades antiguas necesitaban agua cerca, especialmente durante un asedio. Cuando Sennacherib atacó Jerusalén, estaba seguro de que la falta de agua los llevaría a rendirse.
pero Sennacherib desconocía que Jerusalén tenía una fuente de agua. El sabio rey Ezequías había construido un túnel subterráneo que secretamente traía agua a 1777 pies a través de roca sólida desde el manantial de Gijón hasta el estanque de Siloé. Este pequeño arroyo suplió todas sus necesidades durante el asedio. Bien interesante. Ese río es una imagen del mayor recurso espiritual del Señor mismo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Él es el agua viva que puede saciar nuestra sed espiritual. Él es el Dios que tiene poder suficiente para sofocar el aborto de las naciones con solo levantar la voz. Es el 6. So, Jesús dio a la mujer del pozo, dijo a la mujer del pozo, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. Jesús también dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua. Juan 7:37-38 se refería al Espíritu Santo que se da a todo creyente. O sea, esos, sean cuales sean los problemas que nos acosan, el Espíritu de Dios es el río siempre caudaloso que nos sostiene y nos da alegría, incluso cuando estamos sitiados. Bien bonito. Salmos 46:4. Si los cristianos aprendieran a beber del abundante río del Espíritu de Dios, ¿por qué habrían de recurrir a la supuesta sabiduría de hombres impíos? Oigan esto, como Freud, Jung y Rogers y compañía. Dios es nuestro refugio, y recurso en tiempos de angustia. Amén. Gracias, hermano, por compartir. Sí, el agua está asociada al Espíritu Santo, ¿no? Que da el Señor Jesús. La limpieza, ¿no? El agua La limpia. limpieza, sí. Mm. Será en el agua que salte para vida eterna. La mente de Cristo, como hemos estado estudiando, ¿no? Justificación por La fe, sangre es la que nos lava, ¿no? Su sangre nos purifica. nos purifica. Y el agua es la mente de Cristo que Él quiere darnos a través del Espíritu Santo. Por eso cuando el Señor estaba en la cruz, que le horadaron el costado, de ahí salió agua y salió sangre, dice la Escritura. Los dos, digámoslo así, remedios celestiales para nuestra condición. Si alguien quisiera añadir algo más. Pues ¿Alguien sabe? qué pena, que pues debemos de tener en cuenta ese Dios de Jacob, ¿no? En nuestras luchas diarias, pues también es el Dios de nosotros. Amén. Entonces, así como Jacob tuvo esa lucha, así nos toca a nosotros, no desmayar. Y entonces, pues ahí nos está recordando, ¿no? El Dios de Jacob es nuestro baluarte. En Él es el que debemos de confiar y no hay más. No podemos mirar a otras cosas. Entonces, y la lucha no será fácil. Entonces, pues, eso quería. Y por eso arriba, pues, está hablando de esa limpieza, ¿no? De esas aguas. Amén. Y esa limpieza, pues, no la da nuestro Dios. Sí, es que me llamó la atención la palabra baluarte y estaba mirando que es como una construcción alta, ¿no? Una fortaleza, una muralla alta. Y eso es lo que quiere hacer Jesús en nuestras vidas, porque esa es la única manera en que vamos a soportar todo lo que viene, ¿no? Todo ya hablando, sí, ya, o sea,
en nuestras vidas enfrentamos cosas, pero la protección que Él nos quiere dar es para los juicios y todo lo que viene, que es muy duro, ¿no? Y de la única forma en que estaremos protegidos, tanto física como espiritualmente, sobre todo, es esos murallas, ¿no? Es evaluarte. Sí, que construían las ciudades para hacer defensa contra los enemigos. Yo diría que también es para que no entre el enemigo en nuestras vidas, porque por eso es que él entra, porque no tenemos baluarte, el Dios de Jacob, El escudo, sí, es como o lo como una dejamos a protección, veces, ¿no? Que no, si está con nosotros, no deja entrar, no tiene entrada. no tiene entrada. Es que Jacob cuando luchó con el Señor, él se sentía desprotegido y es esa condición a la cual nos quiere llevar el Señor, que nos sintamos desprotegidos, incapaces, que lleguemos a desconfiar de nosotros mismos y podamos como Jacob luchar con el Señor. Por eso le cambiaron el nombre a Israel, que luchó con Dios y venció en el nombre de Jesús. Es ahí cuando ya Jacob tiene su baluarte y, y es defendido de lo que Satanás pretendía hacer por medio de su hermano Esaú, que originalmente el enemigo quería destruir a Jacob con Esaú, pero ya cuando Jacob hace de Dios su baluarte, pues no lo pueden tocar. Y algo que dice es cuando él se aferra, o sea, en esa lucha que tienen ahí, literalmente él se aferra, que es cuando él dice, no te soltaré hasta que me bendigas. Y la hermana Helen White dice que nosotros soltamos muy rápido el brazo del Señor Jesús. Y eso quiere decir, pues, lo que hemos venido hablando, no le conocemos, y cómo vamos a confiar en alguien que no conocemos. Cómo en medio de las dificultades nos rendimos rápido. Y vuelvo y les digo, en lugar de aferrarnos fuertemente al brazo del Señor Jesús, inmediatamente le damos, digamos, cabida al enemigo, a desconfiar de Dios y a pensar cosas que Él nos susurra que ni siquiera el Señor las va a permitir y ni siquiera irán a pasar. Entonces es como nos aferramos con el Señor, al Señor, a Él, como si estuviéramos en peligro de vida y muerte. Y es que es así. Y cómo nos aferramos al punto de que, o sea, no nos soltamos para nada. Me hace acordar cuando yo fui a San Andrés y fui con mi mamá de graduación en el bachillerato. Yo me monté al gusano, hermanos, y esas olas eran repicantes. Todo el mundo lo tumbaron a todos, menos a mí. Yo estaba tan asustada que me aferré tanto a ese gusano como mi salvavidas que yo dije, no, yo no me voy a soltar de él. Y ese señor de la lancha trató de hacer de todo y no me tumbó. Cuando yo llegué ahí, llegué ya al punto, habían tumbado a todos menos a mí. No, yo fue estrés, o sea, los brazos me dolían y todo, pero del susto. Entonces yo le decía al Señor, uno debiera ser así, estamos pasando por una situación dura, difícil, en medio del susto y del miedo que a veces nos imaginamos cosas que ni siquiera van a pasar. ¿Por qué no nos aferramos así de fuerte al brazo del Señor, a sus promesas, a sus palabras? Entonces, no les acabo de contar de que como ellos empezaron a escribir en ese papel las promesas, este predicador, yo hace rato estaba que empezaba eso y empecé a escribir y ya me he aprendido una parte, como 7 versículos. Ayer estuve más o menos anoche. Y yo le dije, Señor, y escribí la otra, le dije, no voy a pasar hasta que me aprenda. Yo cada vez en mis oraciones las voy reclamando porque son una realidad. Las dejaste para mí, para su pueblo. Y así es como se pelea. Pero nosotros peleamos, no sabemos pelear. Primero peleamos y no dejamos que el Señor pelee. La manera en la que nosotros tenemos que pelear es en oración, en ayuno, conociendo de Jesús y reclamando sus promesas, porque Él es fiel. Cantar. Eterna roca es mi Jesús.
es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Bien, la parte final del Salmo, versículos del 8 al 11, dice lo siguiente. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltados seré entre las naciones, exaltados seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Termina con este versículo que es igual al séptimo, ¿no? El que estamos hablando de el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Rey, el Dios de Jacob. Me parece muy interesante cómo empieza el versículo, ¿no? Bueno, ese parrafito que, que nos lleva a contemplar a Jesús, ¿no? Y lo que Él hace, no a contemplar a nosotros y las obras que nosotros hacemos, sino las de Jesús. Y, y después sigue como hablar de su justicia, ¿no? Pero de lo que Él, o sea, Él tiene todo el poder y dice en el 9, hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. O sea, Él es Jehová de los ejércitos, ¿no? O sea, Él permite, digamos, pensando yo en una guerra física, ¿no? Real, pero Él tiene el poder y la potestad, según su voluntad, de hacerla cesar, ¿no? Y realmente el objetivo del Padre de nuestro Señor Jesucristo es acabar con la guerra que hay, ¿no? Actualmente entre el bien y el mal, o sea, Él la va a acabar. Y es muy bonito porque el 10 confirma eso, dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Él es el que está al control de todo, o sea, Él es el que hace todo. Si nosotros tenemos la confianza en Él, pues hay que esperar, ¿no? Y hay que hacer nuestra parte, pero hay que dejar y ver, contemplar lo que va a hacer el Señor, mejor dicho, como lo que yo entiendo. Es uno de los ejercicios que debemos hacer con el Señor. Estad quietos. Y eso no significa que no, es decir, a veces tenemos como, nos da como piquiña hacer cosas, ¿no? A veces nos quedamos en un punto donde, ¿y ahora qué hago?
Y yo me encontraba así, que día en ese punto donde ya terminé mi trabajo, terminé todo. Y yo, ¿ahora qué hago, Señor? Y él me contestó por medio de este salmo, esta frase, estar quieto. Pero ¿qué significa estar quieto con el Señor? Porque acá dice estar quietos y sabed que yo soy Dios. O sea, meditar en Él. Como dice el Señor, velad y orad. Son dos actividades que debemos siempre mantener constante con el Señor. Velad hace parte de estar quietos, meditar con el Señor. Esa parte todavía pues a mí me cuesta, ¿no? Pero el Señor está enseñando. Y es que eso que tú dices también me lleva a pensar el estar quietos, bueno, yo lo enlazo, ¿no? Con el versículo 8 del contemplar las obras del Señor. Estar quietos en nuestras propias obras. Entre menos propias obras hagamos, y más hagamos más bien lo que tenemos que hacer y contemplemos pero las obras del Señor. O sea, no sé, pero se me viene a la mente de que también puede significar el estar quietos, no solo físicamente, sino en dejar de hacer tanto nuestras obras, ¿no? Yo también siempre le preguntaba al Señor qué significa estar quietos. Entonces, uno a veces cree, no, usted quédese quieta, usted no haga nada, deje que el Señor lo va a hacer. Y en parte sí, porque es que la obra, digamos, si estamos pasando una dificultad, la que sea, una prueba muy dura, y humanamente uno no la puede solucionar, ¿no? Pues el que la solucione es Dios. Pero el problema de la quietud es que a veces como que nos dormimos en los laureles y esperamos que el Señor proceda y lo haga, cuando realmente el estar quietos es que mientras el Señor actúa, yo debo estar en alabanza, en oración, en agradecimiento por lo que el Señor va a hacer, reclamando promesas y orando para que el Señor, mueva su brazo poderoso, intervenga y se manifieste en la vida de cada uno de nosotros. Entonces a veces caemos, no, es que tenemos que quedarnos quietos es no ir a meter las manos y hacer lo que le corresponde a Dios, pero lo que nos corresponde a nosotros lo debemos hacer. Hermanitos, ¿me permiten seguir leyendo lo que termina de decir el pastor Cole aquí referente al Salmo? Sigue, hermano. Um, Que no se le escucha, hermana. ya. Dice, Ok. ya el 46:10. Inclínate en sus caminos. Él es Dios. La orden de dejar de luchar es Dios hablando a las naciones que luchan contra su pueblo y su propósito. No ganaréis, así que dejadlo mientras podáis. Pero también podemos aplicarlo a nosotros mismos. Cuando lleguen los problemas, no luches contra Dios. Sepa que Él es el Dios soberano, incluso sobre su crisis. Como Dios, Él será exaltado y glorificado en la tierra. Él quiere que usted lo exalte, sometiéndose gozosamente a Él a través de sus problemas. Y es ahí donde yo todavía no he podido, ese es uno de mis problemas, es aprender a tener el gozo y la paz en medio de los problemas. El fin principal del hombre no es vivir una vida feliz y sin problemas. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Lo glorificamos cuando nos sometemos a Él como nuestro gobernante en tiempo. ¿Están de acuerdo? ¿Me oye? Sí, señora. Sí. Ok. So, dice el gran reformador Martín Lutero a escribir su himno triunfal, fortaleza poderosa es nuestro Dios. Lutero se enfrentó a numerosos peligros y amenazas contra su vida por parte del Papa y sus fuerzas. Llegó a pasar 11 meses escondido en el castillo de Wartburg, frente a la oposición, la excomunión y la presión de todas partes para que retrocediera. Defendió firmemente la verdad de la salvación por la gracia mediante la fe. Cuando tenía ocasión de temer o desanimarse, le decía a su amigo y
colaborador Felipe Merantón. Cantemos el Salmo 46 y alzamos la voz. Fortaleza poderosa es nuestro Dios, baluarte que nunca falla. Nuestro ayudador es Él, en medio del diluvio, de los males mortales que prevalecen. Lutero escribió, cantamos este salmo para alabanza de Dios, porque Dios está con nosotros, y poderosa y milagrosamente preserva y defiende su iglesia y su palabra, contra todos los espíritus fanáticos, contra las puertas del infierno, contra el odio implacable del diablo y contra todos los asaltos del mundo, la carne y el pecado. Este es el libro que es en el tesoro de David Baker, escrito por Spurgeon. Spurgeon es un predicador fue un predicador muy famoso en la época de los 800. De la hermana White, sí. Ya, para que experimente la suficiencia de Dios en una crisis, debes estar aprendiendo a experimentarla cada día. Si no estás aprendiendo a depender de Él como tu recurso, a recurrir a Él como tu recurso y a deferirte a Él como tu gobernante, cuando las cosas van bien, no sabrás cómo hacerlo cuando lleguen los problemas. Una crisis no hace a una persona. Una crisis revela a una persona. En tiempos de prueba, te vuelves hacia aquello en lo que confías. Un alcohólico recurre a la botella. Un adicto recurre a las drogas. Una persona mundana recurre a la sabiduría del mundo. Un cristiano debe recurrir al Señor. Cuando los problemas golpean, Él es suficiente para sacarte adelante. Qué bello, ¿eh? Gracias, hermana. Sí, me acordó que este himno es el que usó Martín Lutero para realizar el himno Castillo Fuerte es nuestro Dios, este Salmo 46 que estamos estudiando. ¿Algún comentario adicional? Bien, vamos a cantar para ya finalizar esta sección. Con la ayuda del Señor, le damos gracias al Señor por las enseñanzas. Y vamos a cantar el himno Sea Exaltado. Sea exaltado el Señor.